En WWE se convive día a día con los diferentes trabajadores, pero a veces el trato de estos no es precisamente bueno. Como en sus lugares de estudio o trabajo, en ciertas ocasiones se pueden encontrar con personas desagradables, que lograrán sacarte de tu quicio o simplemente te molestarán y hará la vida imposible. Algo parecido es lo que pasó y está pasando en este momento en WWE con JBL. Todos lo conocen, ¿no? Antes luchador y ahora comentarista. Es considerado un histórico del negocio y es bastante respetado por sus logros. Pero lamentablemente, las acusaciones son tantas que no cabe duda. JBL es un buleador. En este video, mi intención es presentarles todos los casos de bullying o acoso registrados en WWE y todos apuntan al mismo culpable. Les presento la verdadera historia del bullying de JBL. ¿Recuerdan a Justin Roberts? Fue un reconocido anunciador de WWE por más de una década, pero se marchó en 2014. Resulta que escribió un libro en el cual narraba con detalle su periodo en la empresa. En él mencionaba que fue constantemente acosado por JBL en backstage, diciendo que siempre le botaba sus bolsos y le ponía sobrenombres. De hecho, declara que cada vez que lo veía, JBL le decía que por qué seguía con vida, por qué no se mataba. También cuenta que un joven estudiante una vez entrevistó a JBL y de los nervios al muchacho se le cayeron sus notas. Ante esto, JBL le preguntó a la madre del chico que si no tenía algún hijo que no tuviera un problema mental. Un episodio que queda inconcluso entre JBL y Roberts fue la desaparición del pasaporte de este último. Justin asegura que alguien sacó de su maleta el pasaporte, pero no acusa directamente a JBL, de hecho jamás supo quién fue. Sin embargo, apenas John Morrison, hoy conocido como Johnny Mundo, escuchó el rumor, dio por sentado que el culpable fue JBL, porque hace años él le había dicho que le escondieran el pasaporte al mismísimo Roberts. JBL no se quedó callado y respondió ante las sospechas en Twitter, diciendo lo siguiente: "No hablaré de rumores de internet, pero yo no tomé el pasaporte de Justin. Pudo haber sido cualquiera, todos lo odiaban, era un idiota". Los conflictos no solo eran con Roberts, este último contó que tuvo roces con The Miz y John Morrison, a quienes molestó por no haber celebrado lo suficiente cuando ganaron los campeonatos Tag Team, y en el caso específico del Miz, contó que JBL y Chris Benoit fueron muy pesados con el señor asombroso. Resulta que Benoit echó The Miz de los camarines por meses porque comió pollo cerca de su bolso, dejando manchado con los restos, y bueno, JBL se encargaba de que no entrara. Este mismo admitió que era abusador con The Miz, diciendo que le estaba haciendo un favor, porque haría que fuera un mejor heel en el futuro. Cuando JBL molestaba a The Miz, lo hacía solo enfrente de los demás luchadores, pero cuando se encontraban a solas, Miz contó que era muy amigable con él y solía darle consejos. El siguiente afectado por las extrañas conductas de JBL fue Edge. Así es, cuando el último oportunista estaba debutando en WWE, fue víctima de un incómodo momento. Él estaba tranquilamente en la ducha lavándose y de repente llega JBL para frotarlo con un jabón gentilmente en la espalda. Este comportamiento, según distintas fuentes, es un método que usa JBL para poner incómodos a los chicos nuevos y lo hace de pura diversión. Cercano al caso de Edge, los Hardy Boys fueron otros luchadores conocidos que tuvieron estos problemas, pero de manera distinta. Apenas llegaron a la compañía, JBL se les acercó y los retó a tomar un six-pack de cerveza mientras estaban manejando a casa. Debido a que si hacían esto podría provocar un accidente, se negaron, y el también conocido como Bradshaw respondió furioso que se fueran al infierno. Desde ese día, muchas veces sus atuendos eran escondidos, a pesar de que siempre lo encontraron tarde o temprano. Se asume que el culpable de estos escondites había sido el infantil JBL. Otro luchador que tuvo encontrones con el problemático JBL fue la pieza maestra, Chris Masters. Este tuvo una adicción a diferentes tipos de drogas que provocaron que, durante su rehabilitación, tuviera una extrema delgadez. Esto provocó que varios luchadores le hicieran bullying dentro y fuera del camarín por su nueva condición. Entre ellos destacaban Triple H y, por supuesto, JBL, no se pierde ninguna. Le decían que parecía recién salido de un campo de concentración. Sin embargo, Chris Masters aseguró que era un buen amigo de Triple H y había confianza, pero que con JBL era distinto, porque él ya tenía la fama de burlarse de los demás. Les tengo una pregunta, ¿recuerdan a René Dupree? No los culparía si no, pero muchos ignoran que fue el campeón más joven en ganar un campeonato de Tag Team, con tan solo 19 años de edad. A pesar de esto, salió de la empresa a los 23 años y según muchos, un factor de esto fue JBL. Esto debido a los insultos que recibía sin provocación alguna.
Si se cruzaban en el pasillo, era común que JBL le gritara que era un marica francés. Sí, un marica francés, y siguiera su camino como si nada. Llámeme sensible, pero el hecho de que WWE aguante esos insultos entre sus empleados es realmente denigrante. El siguiente afectado es uno que jamás pensaría que pudiera ser víctima de bullying. Hablamos del hombre más fuerte del mundo. Y esto contradice el dicho de que los abusadores jamás van por alguien más fuerte que ellos, pero esta fue una excepción. Esto sucedió cuando Mark Henry era solo un joven con un talentazo para levantar pesas y que solía tener muy amable actitud con el resto, estando siempre alegre y positivo. Esto, por alguna razón, le molestaba a JBL y como Mark era nuevo en el negocio, lo vio como un blanco fácil para molestar. Y así fue, lo insultaba verbalmente y le tiraba a las duchas sus trajes para luchar. Pero a diferencia de todo lo que están en este video, a Henry no le molestaba en lo más mínimo. De hecho, dijo que logró entender que de esa forma JBL expresaba cariño e interés por el resto. Pero Mark no era el único grandote al que JBL jodía, porque Steve Blackman contó que también era una víctima más de este tema. Si no se acuerdan de él, les dejo esta imagen. Ahora sí, continuemos. Eso sí, esta vez JBL no se salió con la suya. Lo molestaba con distintos insultos, normalmente lo tildaba de homosexual mientras le acariciaba la espalda para fastidiarlo aún más. Ante esto, Blackman le advirtió que la tercera lo golpearía en la cara hasta dejarlo sin dientes. Pero claro, JBL jamás se detuvo y Blackman le sacó la chucha, la concha de su madre, le partió la madre, le cagó a piñas, o como se diga en tu país, y todo esto en pleno aeropuerto. Claro está, que JBL jamás volvió a molestar ni a tocar a Blackman y se volvió a enfocar en luchadores más de su nivel. Las mujeres no son la excepción en esta lista. Pocos tendrán en su memoria a Amy Weber, ¿o no? Fue la asistente de JBL en televisión y su paso fue muy polémico. En un viaje a Japón, junto a los luchadores, estando en el avión se quejaba de unos dolores debido a una caída que sufrió en el ring. A lo que algunos luchadores le aconsejaron que tomara un remedio relajante, que la dejaría casi inconsciente para dormir bien durante el vuelo. Sin embargo, la mayoría de los luchadores se molestaron alegando que ellos y las mujeres recibían caídas como esas a diario y les pareció una falta de respeto y una ridiculez de parte de Weber malgastar la dosis de relajantes en eso. Por lo que alguien le arrojó un popular trago llamado Bloody Mary mientras dormía y ella, por el potente efecto de la pastilla, no se dio ni cuenta. Y como si esto fuera poco, cuando arribaron a Japón, un grupo de luchadores se encontraron en una revista o un club stripper a la mismísima Amy Weber posando, y no dudaron en llevarla para molestarla con esto, dejándola y tildándola como una stripper frente a todos los trabajadores, cosa que según explica Amy es totalmente falsa, ya que ella sí posó para una prestigiosa revista y el club stripper habría robado su imagen y la habría puesto en una revista del club. Esto era cierto, pero por los malos ratos que pasó la chica, decidió renunciar a WWE apenas llegó a Estados Unidos. Amy Weber jamás quiso revelar quién fue el luchador que la hacía pasar tantos malos ratos, pero según distintos testigos a través de los años, el culpable fue, sí, ustedes lo saben, JBL. La siguiente fémina sería la conocida anunciadora Lilian García, que muchos fans extrañamos. El conocidísimo periodista de wrestling, Dave Meltzer, reveló el altercado. Se dice que JBL comenzó a molestar en los camarines a alguien que no era una luchadora, que era mujer y tenía un familiar enfermo, y que se había ido un tiempo de la empresa por una pequeña lesión. Todas estas características hacían obvio que la chica era Lilian García. Resulta que JBL le habría reprochado el hecho de irse de WWE por unos meses por tal pequeña lesión, aludiendo a que él había tenido lesiones más graves y aún así seguía trabajando. Lilian le advirtió que no era el momento de discutir al respecto, ya que estaba pasando por delicados asuntos personales, pero JBL ignoró este hecho y continuó molestándola hasta que la pobre Lilian terminó llorando. Otros conocidos abusados por el grandulón habrían sido el histórico árbitro Charles Robinson y el comentarista Joey Styles, quien, resultado de las molestias de JBL, le propinó un puñetazo. Lamentablemente, la situación sigue siendo poco clara y no encontré más detalles acerca de eso. Pero vale decir, Joey Styles fue despedido de WWE y bueno, el más reciente y casi la razón principal por la que hago este video es el gran comentarista Mauro Ranallo. Todos sabemos que Ranallo fue misteriosamente desvinculado de WWE hace un tiempo y que ahora volvió a NXT. ¿Qué pasó? Acá les traigo una de las teorías más acertadas.
Es un secreto a voces que Mauro sufre de bipolaridad y se confirmó que su ausencia de SmackDown fue por una depresión. Sin embargo, un íntimo amigo de Ranallo reveló a través de unos tweets que un factor de estos hechos era JBL, pero dijo que no podía dar más detalles del tema por respeto a su amigo. Eso sí, por suerte, se logró filtrar que lo que detonó la tensión entre JBL y Ranallo fue que este último fue ganador del premio WON a Mejor Comentarista de WWE, a lo que Ranallo agradeció en Twitter, red en la cual es muy activo. A lo que JBL comentó que Mauro tiene una obsesión con la cultura pop y que tiene un problema para pasar mucho tiempo en Twitter y en general en las redes sociales. Pasado esto, Dave Meltzer comenzó a hablar de que en el backstage existían malas vibras de parte de JBL y que Ranallo, por su condición de bipolar, era mucho más sensible a tales comentarios. A pesar de esto, JBL dijo que le deseaba lo mejor a Mauro y que sus comentarios se debían a su personaje Heel como comentarista. Tiempo después, con mucho misterio, Mauro le dijo adiós a WWE para luego volver a las pistas del comentario, pero esta vez en NXT, lejos de JBL. Sin dudas, el bullying es un tema muy delicado, que no solo está presente en instituciones educacionales, sino que también en lugares de trabajo como lo es WWE. Según mi investigación, el bullying en la empresa va mucho más allá de JBL y es realmente preocupante que no tomen cartas en el asunto. Según Dave Meltzer, JBL es el mejor amigo de Vince McMahon y explicó que este no echará a su amigo fácilmente, a no ser que se convierta en un gran escándalo. JBL está a salvo. Déjame tu opinión en los comentarios y también dime qué otra verdadera historia te gustaría saber. Recuerda suscribirte y activar la campanilla de notificación para que jamás te pierdas un video. Gracias por ver y hasta siempre, fanáticos.